Buenos días con todos. Son las 10 en punto. Solo hay dos asistentes, así que vamos a esperar unos 5 minutos e iniciamos clase.
Bien, vamos a comenzar. No he todavía terminado de corregir, pero he visto bastantes errores que me han llamado la atención. El primero de ellos, he estado indicando repetidas veces. Buenos días a todos. Sí. He estado indicando repetidas veces que hay dos tipos de depreciación. La depreciación acumulada y la depreciación como gasto, depreciación a secas, depreciación de activos, depreciación de vehículos, depreciación de inmuebles, depreciación de maquinarias. La depreciación de maquinarias, de vehículos, de inmuebles en general, por todo lo que hemos visto en la primera parte, ustedes ya deberían saber que son gastos. Entonces ahí estamos fuera de cualquier discusión. Como que sí se ha hecho. Pero la depreciación acumulada, hasta escrito está en el material que hemos estado trabajando en clase, les indiqué que la depreciación acumulada es un activo negativo. Al ser activo negativo, va debajo de lo que es inmuebles, maquinaria y equipo. Es decir, cuando yo pongo terrenos, construcciones, maquinarias, vehículos, muebles y enseres, abajo debo poner depreciación acumulada, que es el desgaste que han tenido esos activos, y lo pongo en negativo. ¿Para qué? Para darle un valor contable a esos activos. Su valor menos el desgaste que han sufrido. Pero también en clase se dijo y se repitió que todo lo tangible, como son las maquinarias, como son los muebles, como son los vehículos, las construcciones, están sujetos a depreciación, pero en la empresa también hay intangibles. Y se indicó que los intangibles puede ser un invento, una franquicia, un contrato de hacer, un contrato de no hacer, son intangibles. El uso de un nombre o de una marca. Y lo que la depreciación es para los tangibles, la amortización es para los intangibles. Y cuando dice claramente amortización de intangibles, obviamente es un gasto, igual que la depreciación de activos. Y así como hay una depreciación acumulada, pues también hay una amortización acumulada. La amortización acumulada es un activo negativo que también muestra el valor neto de los intangibles. Es decir, intangibles menos amortización acumulada nos da el neto. ¿Cuánto nos queda todavía por usar del contrato con los intangibles? Ahí yo diría que el 60, casi 70% no ha prestado atención en el tema de los intangibles. Luego, también tengo que señalar que prácticamente repetí una pregunta que la habíamos desarrollado en clase, y eso fue un obsequio para todos, el que tenían que preparar la segunda pregunta, el estado, el balance general y el estado de resultados. Solo hice un cambio y aumenté el tema de la amortización acumulada. Pero sin embargo, muchos lo único que hicieron fue, esta la hemos hecho en clase, lo copio igualito y chao. Ni siquiera se dieron el trabajo
ver que había un valor diferente y una cuenta adicional. La cuenta adicional era la amortización de intangibles y el valor adicional obviamente eran los intangibles. Pero no, lo copiaron tal como está, sin importar nada, ¿no? Y sin cuadrar todavía el balance, dejando la utilidad, la distribución de costos comunes, como lo habíamos hecho en clase, o sea, un copy-paste y dijeron, ya, con eso la hice. Si les estoy dando un obsequio, es para que revisen y hagan bien las cosas, ¿no? Yo estoy tratando de ayudarlos, pero yo ayudo en la función que ustedes mismos también quieran ayudarse. Pero en fin, no estoy generalizando. Por eso he dicho claramente que muchos han hecho un copy-paste, no he dicho todos. ¿Ya? Veo que sí, no han salido mal, ¿ya? Eso me alegra. Voy a tratar de terminar de corregir. Lo que pasa es de que cada examen tengo que ponerle, pues, detallar los comentarios y errores que han cometido para que sirva de un buen feedback. Esto demora porque esto se hace a través de la computadora. Si tuviese que imprimir todo, luego tendría que escanear todo, es un poco más pesado. Pero bueno, vamos a continuar. Profesor. Sí, Marcia. Sí, le quería hacer una consulta con respecto a los puntajes, porque en el PDF que descargamos, la primera parte del análisis vertical y horizontal no tenía ningún punto, pero la segunda parte del balance general valía 8 puntos y el ejercicio 3 valía 12, entonces no Sí. entendí cómo No, era la no. A ver. distribución. Si mal no recuerdo, yo les puse, y lo escribí también en el que la primera pregunta valía 4 puntos y las otras dos, 8. Está escrito ahí, cuando estaban dando la práctica, indiqué a todos, es 488, y también escribí en el chat para todos. Y con ese puntaje estoy corrigiendo. ¿Ok? Por ahí no se preocupen. La primera era 4 puntos, ¿ya? Porque simplemente era pasar a porcentajes y análisis horizontal y vertical. Y 3 comentarios, ¿ya? No era complicado. La segunda pregunta, obviamente, fue la pregunta, entre comillas, handicap, medio regalo para todos, 8 puntos para que todos puedan subir. Y la última pregunta, que también, dicho sea de paso, me has hecho acordar, en la última pregunta, también casi el 70%, no entiendo por qué no ha considerado la amortización de intangibles como gasto. Ahí básicamente han fallado. Digo más o menos el 70%, porque el otro sí lo ha hecho bien, el otro 30%. Adicionalmente, sí es importante recalcar que en clase también les hablé qué cosa era el capital de trabajo. Y les dije que el capital de trabajo siempre se recupera en el último año, cosa que no han hecho. Hay muchos que no pusieron la recuperación de las maquinarias y del intangible a los valores netos, pese que se indicaba ahí,
se indicaba que en el último año se recuperaba, pero no pusieron. Esa parte obviamente faltó, y el balance, que también en clase resolvimos cómo se hacía el balance, es básicamente pasar las cuentas, ¿no? También he visto que no se ha entendido bien. Vamos a tratar, eh, les voy a enviar, ojo, el solucionario, y sí les voy a pedir que lo revisen, ¿ya? Porque el solucionario les va a ayudar a entender cómo se hace un balance, cosa que, repito, casi nadie lo hace, ¿eh? No está ni en libros, pero es importante tener balances proyectados. Bien, ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver el tema de ratios. ¿Ok? ¿Qué son los ratios? Vamos a comenzar por acá. A ver, la palabra ratios, primero entiendan, viene como un derivado de la palabra de razón. Y razones en matemática, obviamente, es el resultado de dos valores que se dividen. ¿Ok? Uno puede decir, yo tengo la mitad de acciones, en otras palabras, tu ratio es un medio. El ratio viene a través de lo que, repito, son razones entre cuentas que van a mostrar determinados comportamientos de toda la información financiera. Y va a servir mucho para realizar y ampliar el análisis que vimos con respecto a pasar los estados financieros a temas porcentuales. Espero que se acuerden por qué les dije que era importante los estados financieros estén en términos porcentuales. Les indiqué eso y lo repito, porque muchas veces cuando vemos números, estamos midiendo números de distintos valores, y eso en finanzas ustedes lo saben, ¿no? También cabe señalar que es un poco más complejo estar analizando, diciendo, las ventas han pasado de 50.000 a 57.500, es un poco más difícil relacionar cuando están en valores que porcentualmente, porque porcentualmente yo digo, las ventas no han pasado de 50.000 a 57.500, no, las ventas han aumentado un 12.5%. Entonces, mi cerebro entiende, capta mucho más rápido un aumento de ventas de 12.5 que estar diciendo, han aumentado de 50.000 a 57.500, ¿no? Entonces, para analizar, retiramos los soles y los convertimos en porcentajes. Con eso hemos hecho el análisis vertical y horizontal. Pero hay otro tipo de análisis que es ya también entre las cuentas. Y para eso también vamos a retirar los soles.
Pero ¿cómo vamos a retirar los soles? No convirtiéndolos en porcentajes, sino dividiéndoles, porque ustedes saben que soles entre soles te da un número, ¿no? O sea, 5.000 soles entre 2.500 soles te da 2. ¿2 qué? ¿2 soles? No, no es 2 soles. Te da 2 veces. ¿Se entiende? Porque el signo de soles entre soles se ha ido. Entonces te da el número 2 nada más. ¿Y qué significa el 2? Entonces ahí es donde nosotros podemos interpretar, darle la interpretación que nosotros queramos. Y sobre todo, y lo más importante, es buscar en estos ratios comparaciones entre distintos periodos, entre distintas empresas, entre distintas gestiones, porque eso nos va a permitir, de una u otra manera, hacer un control de las cuentas de la empresa en función de los planes que se han proyectado en el plan estratégico de la empresa. Es decir, ese análisis nos va mostrando qué tal va la gestión de la empresa. Esa es la parte interesante. Entonces decimos que los ratios son indicadores, ¿ya? Indicadores de la situación de la empresa. Estos indicadores permiten identificar distintos comportamientos de las cuentas. Y también podemos identificar responsabilidades de los gestores, de los administradores, de los que manejan determinadas cuentas. Lo más importante es, cuando hablamos de ratios, es la comparación. La comparación de el ratio de un periodo con otro periodo, ¿ya?, nos va a dar luces sobre comportamientos o gestiones en general. Y ahí está lo más interesante, porque entiendan algo que es importante. Los ratios no tienen sentido si no son comparables, ¿ya? Es decir, cuando alguien me dice, oye, he dividido esta cuenta entre esta cuenta y me sale 5. Qué bueno, ¿no? No, no es bueno. No sé si es bueno o es malo. El hecho que me salga 5, 3, 0.8 o 0.2, no puedo decir si es bueno o si es malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende primero del sector en el que estás. Segundo, depende de cómo estabas antes. Depende de cada una de las cuentas de que estamos hablando. Depende de cómo está el mercado, es decir, el sector en el que trabajas, cómo tiene ese ratio. Una vez que haya analizado todas esas variables, te podría decir, oye, sí, estás dentro de lo promedio, estás dentro de tu sector, así se maneja tu sector. O podría decirte, estás bajo, tienes que mejorar. O también te podría aplaudir diciendo, oye, se está haciendo una buena gestión ahí. Pero todo eso es una vez que he podido comparar, una vez que he podido ver con otros periodos, otras gestiones, otras empresas similares o con el sector, el promedio del sector. Eso es lo más importante. Matemáticamente, ya
como decimos, el ratio viene de razón y la razón es la razón entre dos variables. Es decir, ¿se acuerdan cuando sacamos nosotros y dijimos, vamos a hacer el análisis horizontal? Un año lo tomamos como el 100% y de ahí sacamos en el análisis vertical, en el análisis, no, horizontal, dijimos el año anterior es el 100% y el siguiente año vemos si ha aumentado o ha disminuido. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya no lo vamos a llevar como porcentaje, ¿ya? Y no necesariamente la misma cuenta, sino vamos a agarrar distintas cuentas, sacar la relación y eso compararlo con otras empresas. Nos puede dar mala o buena gestión y nos puede decir, repito, no necesariamente, y acuérdense de eso. Lo que sí puede dar mucha explicación de qué es lo que se ha hecho y por qué eso está en ese nivel. O sea, cómo ha logrado cambios en otras cuentas. Esa es la parte del análisis. Y también, obviamente, haber tendencias del mercado, tendencias generales, ¿no? De cómo estamos manejando la empresa. Vamos a ver un ratito un video. No sabía que había el video acá, pero en fin. Vamos a poner esto, lo ha preparado el coordinador general del curso de finanzas. Espero que sea interesante. Vamos a verlo. Repito, si el video dura más de 4 minutos, lo voy a cortar. Ustedes ya lo ven tranquilos a futuro. ¿Ok? En la clase de hoy vamos a hablar de los ratios financieros. Y como siempre, lo primero, definirlo. Un ratio financiero es un cociente entre dos masas patrimoniales que nos va a permitir conocer la liquidez, la solvencia y el endeudamiento de la empresa. Nosotros... Sí están viendo, ¿cierto? ¿Todos pueden ver? Continúo entonces. Vamos a destacar principalmente 6 ratios financieros. Los 3 primeros, el ratio de liquidez, de tesorería y de disponibilidad, nos van a medir la liquidez de la empresa. El cuarto ratio, el ratio de garantía, nos va a medir la solvencia. Y los dos últimos ratios, el de endeudamiento y el de calidad de la deuda, nos va a medir el nivel de endeudamiento de la empresa. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo cada uno de estos ratios uno a uno. El primero de los ratios es el de liquidez, que obviamente va a medir la liquidez de la empresa, es decir, la capacidad que tiene para pagar sus deudas a corto plazo, el pasivo corriente, con el dinero generado con su activo corriente, que recordemos es la suma de existencias, realizable y disponible. Por tanto, la fórmula que usaremos será dividir ese activo corriente entre el pasivo corriente. Obviamente, siempre queremos que el ratio sea mayor que 1, es decir, que el dinero generado con el activo corriente sea mayor a las deudas del pasivo corriente, ya que si no, no podríamos pagar esas deudas. Si el ratio es menor a 1,5, indica escasez de liquidez, ya que si no vendemos algunas existencias o si hay problemas de cobro, ese activo corriente podría ser insuficiente para pagar sus deudas a corto plazo. El problema se agrava si el ratio es menor a 1, ya que el activo corriente sería menor al pasivo corriente y habría un serio riesgo de no poder pagar y, por tanto, de suspensión de pagos. Si el ratio está entre 1,5 y 2, se encuentra en el óptimo y la empresa tiene una buena situación de liquidez. Si el ratio es mayor a 2, hay un exceso de liquidez. La empresa tendrá dinero más que de sobra para pagar sus deudas a corto plazo.
El ratio de tesorería mide la liquidez más inmediata. Ahora solo tenemos en cuenta los pagos que podemos hacer con el disponible y el dinero que nos deben nuestros clientes, el realizable. Por eso ahora la fórmula solo tiene en cuenta realizable y disponible y lo divide entre pasivo y corriente, esas deudas a corto plazo. Fíjate que la diferencia con el ratio de liquidez es que ahora ya no contamos con las existencias pendientes de vender para hacer frente a esos pagos. Si el ratio es menor a 0,8, indica escasez de liquidez inmediata. Puede haber dificultad para los pagos inmediatos. Si el ratio está entre 0,8 y 1,2, se encuentra en el óptimo y la empresa tiene una buena situación de liquidez inmediata. Si el ratio es mayor a 1,2, hay un exceso de liquidez inmediata. La empresa tendrá dinero de sobra para pagar sus deudas más cercanas. El ratio de disponibilidad mide la liquidez ya disponible para pagar las deudas. Por eso ahora solo tenemos en cuenta el disponible y lo comparamos con el pasivo corriente. Ahora ya no tenemos en cuenta ni asistencias ni realizables. Si el ratio es menor a 0,2, indica escasez de liquidez disponible. Puede haber dificultad para los pagos muy cercanos. Si el ratio está entre 0,2 y 0,3, se encuentra en el óptimo y la empresa tiene una buena situación de liquidez ya disponible. Si el ratio es mayor a 0,3, hay un exceso de liquidez ya disponible. El ratio de garantía mide la solvencia, es decir, la capacidad de pagar todas las deudas. Por ello, compara el total de las inversiones de la empresa, el activo, con el total de las deudas, el pasivo. Obviamente, volvemos a querer que el ratio sea mayor que 1, es decir, que nuestro activo sea mayor que nuestro pasivo, ya que eso significará que el dinero generado por las inversiones es mayor al dinero que hay que pagar por las deudas. Si el ratio es menor a 1,5, indica escasez de solvencia y riesgo de quiebra, ya que si algunas inversiones salen mal, ese activo podría no ser suficiente para pagar sus deudas. El problema se agrava si el ratio es menor a 1, ya que eso significaría que el activo es menor que el pasivo y no podríamos pagar las deudas ni vendiendo todos los activos. Si el ratio está entre 1,5 y 2, se encuentra en el óptimo y la empresa tiene una buena situación de solvencia. Si el ratio es mayor a 2, hay un exceso de solvencia. La empresa tendrá dinero más que de sobra para pagar todas sus deudas. El ratio de endeudamiento mide el endeudamiento de la empresa y para ello compara el pasivo, las deudas, con el total de los fondos de la empresa, la suma de patrimonio neto y pasivo. Si el ratio es menor a 0,4, indica poco endeudamiento, es decir, la empresa tiene poco pasivo. Tal vez podría... Bien, vamos a llegar hasta ahí. Les voy a ser sincero, no estoy convencido de lo que dice el video, pero en fin, y les explico un poquito. No es que uno alegremente diga si el ratio es así o asá. Bueno, ahí han dicho, por ejemplo, estaría en la quiebra si su ratio es menor que uno. Lastimosamente es totalmente falso. Ustedes pueden entrar ahorita a Alicorp y vean que creo que la vez pasada, no estoy seguro, o ahorita vamos a entrar, van a permitirme un ratito, vamos a entrar a una página que es parte del trabajo que van a hacer. Acuérdense, la vez pasada, no sé si ya han leído el trabajo final. Voy a poner acá el mercado de valores de Lima, valores mercado de valores, la superintendencia del mercado de valores. Voy a poner acá Alicorp. Y dentro de Alicorp voy a poner información financiera. Me están siguiendo, ¿cierto?
se puede ver, ya, información financiera. En la información financiera pongo anual, ¿ok? Y voy a poner estados financieros. Vamos a poner 2022, ¿ok? Anual. Entramos acá, estados financieros, ahí lo pueden ver. Y vean ustedes cuánto tiene en activos corrientes, 2.148.000 y 2.218.000. En pasivos corrientes, 4.494.000, esto está en miles, ¿ah? Y 4.511.000. Si han escuchado el video, repito, si han escuchado el video, habló de dividir el activo corriente en el pasivo corriente. Si yo divido 2.148.000 entre 4.494.000, obviamente esto me está saliendo mucho menos que 1. ¿Se entiende? $2.148.000 entre 4.494.000. Esto me está saliendo 0.47. Entonces podrían decir, no, esta empresa está totalmente quebrada. Según lo que estaba comentando en el video. ¿Me dejo entender? Es que no funciona así. ¿Ya? Ese es mucho el problema, que en Internet cualquiera sube un video, sube cualquier cosa y no necesariamente lo que está diciendo es lo correcto. ¿Ya? Quiero que por favor entiendan eso. Como les he comentado, lo más importante es que cuando nosotros comparamos, ¿ya? Esos valores que ha puesto en realidad no son los adecuados, diciendo si está entre este valor significa esto. No, señor, porque la comparación es lo que vale. Es decir, si todo el sector, voy a suponer, de construcción está totalmente apalancado, es decir, trabaja con créditos, ¿ya? Tener un CO en un 1.2, 1.1 en el ratio de liquidez general es bastante aceptable porque está dentro del promedio, ¿ya? Tengo que comparar con el sector, tengo que comparar con periodos anteriores, ¿ya? Pero sí, el video les va a ayudar en otras cosas, eso sí. Pues de todas maneras, por favor, revisen. ¿Ok? Bien, vamos a continuar un poco. Repito, la clase no es para mostrar un video y pasarnos viendo todo el rato eso. Tipos de ratios financieros. Hay distintos ratios financieros o razones financieras y tenemos los ratios de liquidez, los ratios de actividad, de rentabilidad y de endeudamiento. ¿Ok? Vamos a hablar entonces con los ratios de liquidez. Lo primero que decimos es, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de inmediatez, ¿no? Es decir, oye, tengo plata ahorita,
¿ya? O lo más pronto posible. Entonces, eso debe llevarnos inmediatamente a pensar, los estados financieros, ¿cómo los hemos estructurado? ¿Se acuerdan? Alguien, por favor, ayúdeme y dígame cómo se han estructurado los estados financieros. Es decir, los activos, cómo están divididos, y los pasivos, cómo están divididos. ¿Qué piensan? ¿Cómo hemos dividido los activos? ¿Cómo hemos dividido los pasivos? ¿Se acuerdan? En corrientes y no corrientes. Muy bien, Anthony. Y dense cuenta que el corriente ya nos está diciendo y nos está mostrando derechos y obligaciones de los próximos 12 meses. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que relacionar. Cuando hablamos de corriente y no corriente, ahí es donde vinculamos este tema que es la liquidez. La liquidez hace referencia a el dinero que tenemos en distintas etapas, pero lo más pronto es dentro del año, ¿no? Dentro de los 12 meses, digamos. Entonces, la idea de esto es, vamos a agarrar cuentas que estén relacionadas con este concepto. ¿Y cuáles son las cuentas que están relacionadas con este concepto? Las cuentas del activo corriente y las cuentas del pasivo corriente. Que eso implica trabajar a corto plazo. ¿Ya? Entonces, todos los ratios de liquidez están vinculados con los activos corrientes y los pasivos corrientes. El grado de liquidez es la velocidad con la que un activo puede vender o intercambiarse por otro, y cuanto más líquido es el activo, más práctico lo podemos vender o nos arriesgamos menos a perder nos arriesgamos menos al venderlo. ¿Ok? La idea de toda empresa es esa, ¿no? Buscar siempre la disponibilidad del dinero. Es decir, ¿qué me cuesta tener facturas o letras si es que no me están pagando? ¿No? Entonces, de repente, lo remato. Yo me acuerdo, yo trabajé en un estudio de abogados, eran mis socios, les estoy hablando como hace, ¿cuánto? Por lo menos 25, no, casi 30 años, 25 años por ahí, atrás. Y nos encargábamos de la cobranza de empresas grandes, entre ellas la cobranza de Nicolini, de todas las deudas. Y obviamente la cartera que tenía de cobranzas era millonaria, ¿no? Y lo daba a estudios de cobranza, de abogados básicamente, para que nos encargáramos de recuperar todo lo que sea posible. Yo manejaba esa área aquella vez, y recuperamos cantidades entendiendo que lo más importante, obviamente, es lograr, entre otros,
disminuir la pérdida que se generaría al tener activos improductivos, ¿no? Entonces, los ratios de liquidez hacen eso, ¿ya? Obviamente, el dinero en efectivo que tú ya tienes y que en el balance aparece como caja bancos o dinero en efectivo, ya eso ya es totalmente líquido, ¿no? Pero las otras cuentas también están vinculadas con la rapidez en convertirse en dinero líquido, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de estos ratios? Es que sirven para medir la capacidad de afrontar las deudas, ¿ya? Y anticiparse a la necesidad de dinero. Ese es lo que se busca, anticiparse al dinero. ¿Alguien estaba levantando la mano? Disculpen, no lo vi. ¿O alguien quería hacer alguna consulta? No. Seguimos entonces. Estos ratios de liquidez son, primero, la liquidez general o también llamado razón corriente. Luego viene el capital de trabajo y la prueba ácida. La razón corriente. La razón corriente o también llamado liquidez general es aquella en la cual se divide el activo corriente entre el pasivo corriente. A esta se llama liquidez general o razón corriente. Vean ahí el ejemplo, estamos dividiendo el activo 1.223.000 entre el pasivo 620.000. Esto nos da una razón de 1.97. Y vean ustedes cómo deberíamos interpretarlo, ¿ya? Siempre esto va a ser una interpretación bien simple, en el sentido de que esto va a ayudar para que ustedes también lo puedan interpretar así de rápido. Cuando ustedes ven esto que dice activo corriente entre pasivo corriente y les da un valor, siempre piensen en la parte de abajo, es decir, esto es 1.97 entre 1. ¿Se entiende? 1.97 entre 1. Es lo mismo. Pero yo le estoy poniendo entre 1 para relacionarlo con esto. Entonces estoy diciendo e interpretando de esta forma. Por cada sol que debo en los próximos 12 meses, tengo para pagar un sol 97. ¿Se entiende bien? O si gustan, por cada 100 soles que debo en los próximos 12 meses, tengo para pagar 197 soles. Oye, qué bien estás, muy bien, qué buena gestión. No, señor, no es así. Porque eso tendría que ver con el sector en el que estoy trabajando. De repente todos tienen una razón de 3 y yo estoy casi bordeando el 2. Entonces no puedo decir que yo estoy bien en comparación al resto. De repente el año pasado estaba en 2.5 y ahora estoy en 1.97. ¿Estamos? O sea, esto es un número. Por el momento no me está diciendo nada. Por eso, repito, el video, y disculpen que lo diga, ¿no? Pero el video tomen lo rescatable, ¿ok? Combinen un poco con lo que les estoy diciendo y también entren
a otros enlaces y siempre investiguen. No crean lo que ven en todos los videos o lo que yo les digo, también pueden investigar, ¿ok? Lo que sí es importante es esa interpretación, ya que deben acostumbrarse, porque eso nos está diciendo, pasivo corriente son nuestras deudas en los próximos 12 meses. Activo corriente es lo que tenemos y es lo que se va a convertir en dinero en los próximos 12 meses, ¿no es cierto? Entonces, esa interpretación sí es válida en el sentido de que lo que estoy diciendo es, por cada 100 soles que debo en los próximos meses, tengo 197 soles. Esa es la interpretación del ratio que tienen que entender. Que sea bueno o que sea malo, eso ya depende del sector. ¿Okay? Pasamos para el otro. El otro es la resta y se conoce como capital de trabajo. El capital de trabajo viene a ser el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué significa esto? A ver, si en los próximos meses yo debo 100 soles y ahora tengo 150 soles, significa que me está sobrando 50 soles que me va a permitir trabajar con tranquilidad en los próximos meses, o al menos en los próximos 12 meses. Eso es lo que se está llamando capital de trabajo. En el fondo, el capital de trabajo, acuérdense ustedes, cuando ustedes han nacido, todo el mundo nace indefenso, en el sentido de que uno no nace y ahí mismo está buscando producir, está hasta los animalitos, ahí mismo no se ponen a cazar o a conseguir su propia comida, etcétera, etcétera. No, alguien los tiene que amparar, apoyar. Durante todo el apoyo, hasta que consigan sus propios ingresos, eso se conoce como el capital de trabajo. ¿Ya? Véanlo de esa forma. En las empresas es exactamente igual. Mientras las empresas no produzcan sus propios ingresos, es muy importante que a la hora de abrir un negocio, los socios pongan un capital de trabajo que permita que la empresa trabaje de manera tranquila. Ese capital de trabajo, ¿cómo se halla? Hay distintas formas de hallar, porque esta es la medición, ¿ya? Pero ¿cómo se halla? Hacen un flujo de caja, no el anual, sino mensual. Cuando hablamos de un flujo de caja mensual, se trabaja de acuerdo a las políticas de corto plazo que tienen las empresas. ¿Cuáles son las políticas de corto plazo? El pago de planillas, que son dentro del mes, los impuestos se pagan al mes siguiente, hay política de compras de mercaderías, cada cuánto compras la mercadería, hay política de pagos, cada cuánto pagas a tus proveedores, hay política de cobranza, cada cuánto das crédito a tus clientes, una serie de políticas tributarias, laborales, comerciales, política de inventarios para saber cuánto debes tener en tus inventarios, etcétera, etcétera. Y todo eso tú lo plasmas en un flujo de caja y ves, cuando has comenzado, te vas a dar cuenta que en los primeros meses te va a salir negativo, es decir, tus obligaciones terminan siendo más que tus ingresos. Y eso es lo lógico. ¿Por qué es lo lógico?
Porque cuando tú pones un negocio, desde el primer mes no vas a estar vendiendo como loco, no, porque te tienes que hacer conocido. Entonces, los 4, 5, 6 primeros meses vas a estar en rojo porque tus gastos van a ser mayores que tus ingresos. Pero tú lo que haces en el flujo de caja, comienzas a acumular todos esos negativos. En el primer mes te faltó 10.000 soles, en el segundo te faltó 5.000, van 15. En el tercero te faltó 3.000, van 18.000. En el cuarto ya está positivo, ya tienes 4.000 positivo. Bueno, ahí es donde dices, oye, he acumulado un negativo de 18.000. Si yo quiero tener como política 5.000 siempre, por si acaso, la plata mínima, 18 y 5, 23, el capital de trabajo debe ser 23.000. Esa es la forma de hallar. ¿Ok? Andrea, de repente te has quedado dormida y se están machucando todos los... Ya. Listo, Andrea, gracias. No te preocupes. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como se halla el capital de trabajo. En términos prácticos, la interpretación de esto es para mostrar un poco si estamos tranquilos y tenemos para trabajar tranquilos a futuro. ¿Ok? Ustedes vieron cuando hemos entrado hace un momento a Licor, les pregunto, ¿cómo era el capital de trabajo de Alicorp en el 2021 y 2022? ¿Alguien se dio cuenta? Si no, a ver, búsquenlo ahorita, cómo era el capital de trabajo de Alicorp 2021 y 2022. Vamos, a ver, busquen Alicorp. Tienen dos herramientas para buscar. Uno, la Superintendencia del Mercado de Valores, y el otro, Cavalli también, Cavalli. A ver, repito, vamos, traten de entrar y díganme ustedes cómo estamos. Repito, ubiquen y díganme cómo estaba Alicorp en su capital de trabajo 2022 y 2021. ¿Cómo estaba Cavalli, Alicorp? ¿Ok? Fernando ya lo ubicó. 1.864.000. ¿Ese es el capital de trabajo que tenía? Fernando, ¿cierto? ¿Has usado la fórmula? ¿Sí? Discrepo, Fernando, ojo. Me acuerdo haber visto bien los números. Revisa bien, fíjate bien la fórmula.
ver, voy a entrar nuevamente a la Superintendencia del Mercado de Valores. Les voy a... Vamos a ver. A ver, ¿ven ahí? A ver, si están viendo. Bien. Gracias, Digna. Fernando, mira bien los valores. Activo corriente, 2.148.000, ¿no? Estoy seguro que está en miles. ¿Ves? En miles de nuevos soles. O sea, es 2.000 millones. Pero no importa, vamos a tomarlo como millones, ¿ya? 2.148 millones. ¿Y cuánto es el pasivo corriente? 4.494 millones. Entonces, si tú restas 2.148.445 menos 4.494, 330, te da menos 2.345 millones. Cuando hablamos del 2021, estamos diciendo 2.218.518 millones menos 4.511.703 y nos da menos 2.293. ¿Se entiende bien, Fernando? O sea, el capital de trabajo de Alicor es negativo. Ana, sí, a ver, traten de sacar el ratio de liquidez general. Bien, ¿y quién me puede interpretar el ratio de liquidez general? ¿Qué interpretación le podemos dar del 2022, que es la primera columna que ven? ¿Se acuerdan cómo era el ratio de liquidez general?
liquidez general, activo corriente entre pasivo corriente. Para 2022. Ajá, muy bien, Camila. CO.4780. ¿Y cómo lo interpretaríamos, Camila? A ver, ¿cómo interpretarías eso? Anímate, Camila, no te hagas problemas. La idea es aprender. Todos debemos siempre estar con la mente hacia aprender. Si fallamos es porque estamos aprendiendo. ¿Ok? A ver, Camila, ¿cómo interpretarías? Te escucho. Profesor, salió menor a 1, entonces sería en pérdida la empresa, no se encontraría bien financieramente. No, Camila, nunca lo relaciones como pérdida, ¿ya? Las pérdidas solo están en el estado de resultados, ¿ya? Las pérdidas solo lo ves en el estado de resultados. Acá no estamos en pérdida. O sea, interprétalo de esta manera. Lo que te ha salido es la división entre activo corriente y pasivo corriente. Entonces, lo que tú debes decir es, pasivo son deudas, ¿ya? Entonces, por cada sol que debes en los próximos 12 meses, ¿se entiende bien? Por cada un sol que debes en los próximos 12 meses, para pagar tienes 47 centavos. ¿Ya? Solo tienes 47 centavos para pagar el sol que debes en los próximos 12 meses. O sea, no te está alcanzando la plata, en pocas palabras. Esa es la manera como debes interpretar. ¿Ok? Repito, mira qué es lo que has dividido entre qué y qué significa cada uno de ellos. Entonces, el activo corriente es la plata que vas a tener en los próximos 12 meses. Y el pasivo corriente son las deudas que tienes que pagar en los próximos 12 meses. Entonces, cuando tú estás dividiendo, estás diciendo, si en los próximos 12 meses tengo que pagar un sol, solo tengo 47.8 centavos para pagar. No tengo más. Ese es lo que nos está diciendo. ¿Se entiende? Podríamos, sí, a priori, decir, oye, qué mal está la empresa. Porque efectivamente, o sea, un factor tan bajo no es nada saludable, ¿no? Repito, no es nada saludable que sea un factor tan bajo, ¿verdad? No necesariamente voy a atreverme a decir que está muy mal, porque hay muchas empresas pues que se apoyan mucho en sus proveedores, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Aprovechan eso para invertir. Les voy a contar algo que le ocurría a uno de mis clientes. Cada vez que un supermercado
llámese UOM, Plaza Vea, Totus, etcétera, etcétera, habría un nuevo local. Todos los proveedores tenían que regalar mercadería a ese supermercado. Era una especie de fiesta con regalo, ¿no? Y llenaban aqueles y todo. No sé si los grandes hacían o no, pero mi cliente sí es importante dentro del mercado, pero obviamente no es pues no era un Alicorp, una empresa inmensa, ¿no? Pero sí le exigían que regale mercadería, ya, para estar presente en la inauguración pues del nuevo mercado, ¿no? El nuevo supermercado que estaban abriendo. Entonces, muchas de las grandes corporaciones se apoyan mucho en sus proveedores y el dinero lo destinan a rentabilidades mayores, ¿no? Claro que acá lo riesgoso es que destines a rentabilidades que sean a largo plazo. Esa es la parte riesgosa, ¿no? Acá, por ejemplo, si ustedes ven el comportamiento entre el activo corriente y el activo no corriente, ya les dice de frente que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas es bastante alta. 5.320 millones. Es decir, casi el 70% del total activos está en inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados. ¿Y eso qué es lo que hace? Yo les repito, así, viendo a ojo, y con el total de pasivos corrientes que es muy superior a los activos corrientes, yo les digo que es muy probable que tengan una empresa, ¿ya? Una empresa de ellos mismos que les compra a los proveedores sus facturas, les hace factoring. Y con eso se explicaría mucho este factor de liquidez de 0.47 o, si gustan, el capital de trabajo negativo. ¿Ok? Bien. Continuamos. Entonces, acá ya no estamos hablando de un número, sino estamos hablando de soles, ¿ya? El capital de trabajo son soles. 1.223.000 soles menos 620.000 soles significa que cuenta con un capital de trabajo de 603.000. ¿Es bueno, es malo? Repito, al menos es positivo, ¿ya? Dice bien, pero para definir si es el óptimo, de repente necesitaríamos más información. Hay otro indicador, otra razón, que se conoce como la prueba ácida, y este es mucho más fuerte que el resto. Van a disculpar, pero esa fórmula está muy mal hecha. No sé de dónde la han sacado. La fórmula es activo corriente menos inventarios, ¿ya? En el ejemplo, 1.223.000 menos 289, todo dividido entre el pasivo corriente, que es 620, nos da 1.51. ¿Ya? La respuesta sí está correcta. Lo que está mal, repito, es la fórmula esta, ¿ya?
porque según esta fórmula nos da 1.223.000 entre 620 menos 289, 3.69. O sea, yo les voy a colgar, desde ya les digo, unas diapositivas con las fórmulas y cantidad de ratios de manera más detallada. ¿Ok? Seguimos. Ratios de actividad o de gestión. A ver, primero, hay que entender a qué le llamamos ratio de gestión. Gestionar es el gerenciar, es el hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ratios de gestión, en el fondo estamos hablando de ratios que van a medir el cómo están trabajando determinadas áreas de la empresa o determinados gerentes de la empresa. ¿Ya? Y básicamente vamos a decir que estos ratios están vinculados con áreas muy importantes como son los almacenes, el manejo de almacenes, de mercadería, de productos terminados, etcétera, etcétera, ¿ya? El departamento de cobranzas o el departamento de créditos. Entonces, cuando hablamos de ratios de gestión, algo muy importante es cómo va, obviamente, para la parte financiera, cómo van las cobranzas de la empresa, y por acá tú los vas a poder medir, cómo va el área de créditos de la empresa, ¿no? Cómo va el área de pagos de la empresa y cómo va el área de almacenes, inventarios de la empresa. Y estos ratios justamente miden eso, ¿ya? Miden la velocidad con la que varias cuentas se convierten, o sea, rinden frutos, ¿ya? Se convierten en ventas o se convierten en efectivo. No necesariamente se conviertan en efectivo, ¿eh? O sea, la rapidez también en las cuales cumplimos nuestras obligaciones. Dentro de eso tenemos que evaluamos la administración de inventarios, evaluamos al departamento de cobranza y al departamento de pagos, o de tesorería, como quieran llamarlo. Vamos a comenzar con estos: rotación de inventario, periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago y rotación de activos. Hay que entender algo sobre estos ratios. Primero, que cuando hablamos de rotación, estamos hablando de esto: velocidad de, ¿ya? Rotar es dar vueltas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rotación, estamos hablando del número de veces que al año una cuenta va dando vueltas, ¿ya? O cuántas veces al año está esa cuenta metida. ¿Se entiende bien? Cuando hablamos de periodos, ya estamos hablando de días, meses, ¿ya? Básicamente días. Entonces, cuando ustedes vean ratios que dice hay el periodo, se les está pidiendo días.
Cuando se le dice rotación, se le está pidiendo número de veces. ¿Ok? Comencemos con la rotación de inventarios. La rotación de inventarios es el costo de ventas dividido entre el inventario promedio. Cuando hablamos de inventario promedio, nos referimos simplemente, si es que hay inventario promedio, si tienen la información, es el inventario que teníamos a inicios de periodo, a inicios de año, con el inventario que tenemos a final de año, o si tienen toda la información, la suma de los inventarios finales de los 12 meses dividido entre 12. ¿Ok? El que tengan. ¿Ya? A eso se llama inventario promedio. Y dividimos el costo de ventas entre el inventario promedio. Y con eso, ¿qué nos va a dar? Me va a dar el número de veces que nuestro inventario ya está reflejado en nuestras ventas. ¿Se entiende bien? El número de veces que nuestro inventario está reflejado en las ventas. Es como quien dice, al año, lo que yo tengo en inventario es 7 veces lo que he vendido. Esa es la interpretación. Pero ahora bien, vean ese número, nos dice 7.22. Dividan ustedes ahora a la inversa, es decir, digan 360 días, voy a dividirlo entre 7.22, ¿ya? Y esto les va a dar 49.86 días. Por favor, ¿se entiende bien? Dividan 360 días voy a poner en el chat, si dividen 360 días entre la rotación, entre 7.22, voy a poner acá, si dividen 360 por inventario entre el costo de ventas les va a dar el número de días en los cuales permanece su mercadería en los almacenes. ¿Ok? Es decir, revisen por favor, acabo de mandarlo en el chat, la fórmula la toman al revés, ¿ya? 360 por el inventario entre el costo de ventas. Esto les va a salir 49.86. ¿Qué está significando eso? Que en sus almacenes o sus inventarios permanecen en la empresa en promedio casi 50 días. ¿Ya? Es decir, tú compras y estás 50 días antes de que puedas vender tu mercadería. Repito, no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque mucho depende del sector. Si mi producto es importado, traigo desde China, y ustedes saben que para traer algo desde China, esto me va a durar tal vez un mes y medio, 2 meses. Si es poco, de repente hasta más, porque tienen que consolidar la mercadería y todo. Entonces, ese 50 días que permanezca en mis almacenes, de repente es bueno, ¿ya? Porque es menos de 2 meses. Pero si hay proveedores locales con los que trabajo, 50 días de repente es mucho, ¿ya? Estoy teniendo plata dormida ahí. Entonces, hay que evaluar. Repito, no podemos decir que es bueno o es malo sin saber de qué estamos hablando, ¿ya? Pero lo que sí es importante es que quiero que ustedes vean y entiendan qué cosa es la rotación de inventarios. En otras palabras, al año estoy comprando 7.22 veces, estoy renovando mi almacén. Eso es lo que se interpreta con ese 7.22. Al año estoy renovando mi almacén 7.22 veces. Si lo paso a días, lo que estoy diciendo es, mi mercadería permanece 50 días en mis almacenes. O si gustan, cada 50 días tengo que estar comprando mercadería. Otra forma de verlo. Bien, hasta ahí, por favor, ¿se está entendiendo bien? Estoy buscando interpretaciones que sean simples, ¿ya? Pero diferencien entre lo que es rotación de periodo de inventarios. ¿Ya? Bien, son 11:29. Por favor, vamos a pasar a 30 minutos de break. 30 minutos, 20 minutos. Entramos a un descanso de 20 minutos y de ahí continuamos clase. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta antes de entrar a un descanso. Listo, entonces regresamos en 20 minutos. 11:30 son.